Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al desembarcar Jesús, vio numerosa multitud que lo estaba esperando. Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron los discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado, ya es muy tarde. Despide a la gente, que vayan a los caseríos y poblados del contorno y compren algo para comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, Jesús se compadeció de aquella multitud, sacia su hambre con el pan de su palabra primero, y después les proporciona el pan material. Al desembarcar, Jesús se encontró con un gentío que lo seguía, que lo acosaba prácticamente, y no se enojó, no se puso molesto, no se enfadó, sino que se compadeció de ellos. Y dice por qué: porque andaban como ovejas sin pastor. Este padecer brota de un corazón misericordioso, que significa alegrarse con el que está alegre, llorar con el que está triste, es decir, hacernos uno, darnos todo para todos, como dice San Pablo: omnibus omnia factus. Ahora se nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes, pero a este milagro le precede el pan más importante, que es el de la palabra. Por eso dice, antecediendo al milagro de la multiplicación de los panes, se puso a enseñarles muchas cosas. Así se muestra la compasión a una multitud que tiene hambre y sed de Dios, de buenos pastores, de guías espirituales que les hablemos con el Evangelio como tiene que ser, con una enseñanza fiel a Jesucristo, no con eufemismos, no acoplando o queriendo agradar las ideologías modernas o contemporáneas o de este mundo. No,
el alimento del cual desea comer, robustecerse, nutrirse este pueblo, es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que la iglesia realiza es ser repetidora fiel de ese mensaje que ya fue expuesto completamente por el autor mismo de la ley, que es Jesucristo nuestro Señor. Sí, porque Jesús ve el hambre más terrible, que es la que ocasiona tantos desastres y tragedias en el corazón del hombre. Andar errantes, dando palos de ciegos, como ovejas sin pastor. Pues no existe quien les ilumine, quien les guíe, quien les dé el sentido de su vida. Y esta es la tarea pastoral prominente de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, en primer lugar somos los sacerdotes, la jerarquía, los diáconos, los obispos, pero junto a estos pastores también están los pastores de la iglesia doméstica, que es la familia, donde los padres tienen la responsabilidad de alimentar a sus hijos con el pan de la palabra, de esa palabra que sale de la boca de Dios. Y lo primero que se tiene que hacer es conocer esta palabra, compenetrarnos con Jesús, hacernos una sola cosa con Él, para luego cumplir el cometido de la misión, porque nadie puede dar lo que no posee, lo que no tiene. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante tantas barbaridades, mentiras, medias verdades que son más peligrosas que las mentiras completas, ante tanta promoción del pecado, con argumentos incluso pseudo-religiosos, que lo que vienen es a angustiar el corazón del hombre? Porque esta es la consecuencia del pecado: crear angustias, crear depresiones, inseguridades, dudas, miedos. Hermanos, tenemos que acercarnos al único que nos va a hablar con la verdad, porque Él mismo es la verdad. No hay gusto por vivir hoy. ¿Saben por qué? Porque no se conoce la razón de la existencia en esta tierra, ni se cree ya que exista otra vida, porque se ha perdido el horizonte de la eternidad. Lo que se hace para socorrer de inmediato a la gente con hambre es necesario. Ustedes prediquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Y es lo que acontece en este relato de la multiplicación de los panes. Sí, se hace referencia al episodio con este milagro, pero antecede al mismo lo más importante, que es la multiplicación de la palabra, que se tiene que pasar de boca en boca, de generación en generación, y sin alterarla, sin corromperla, porque es verbum Domini, es decir, palabra del Señor, palabra de Dios. ¿Quién es usted y soy yo para venir a modificar esta enseñanza? Ni siquiera el Papa lo puede hacer, ni todos los obispos juntos tienen autoridad para semejante atrevimiento, porque el depósito de la fe es inalterable, y ese depósito de la fe se ha de transmitir a través, en primer lugar, de los apóstoles,
de los colaboradores de ellos, que somos los presbíteros, los diáconos, de los padres de familia, de los maestros, de los catedráticos. Esta es la tarea que la iglesia tiene que seguir operando, laborando, y es para lo cual Jesucristo la instituyó. No somos una ONG para hacer obras sociales. Y aunque bien es cierto que estamos llamados a las obras de misericordia corporales, donde se dice que tenemos que dar de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo, antecede y prima las obras de misericordia espirituales, que las tenemos que repasar si las hemos olvidado, porque son estas, las espirituales, las que nos mueven a realizar las obras de misericordia corporales. Muchas cosas se puso a enseñar Jesús, y estas muchas cosas son las que ustedes y yo tenemos incansablemente que ir enseñando a unas mentes cada vez más embotadas, confundidas, perdidas y sumidas en la oscuridad del pecado. Sí, denles ustedes de comer. Esto es lo que está diciendo hoy Jesucristo a su iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a todos los bautizados. Denles ustedes de comer. Pero ¿cómo vamos a saciar esta hambre si no tenemos ese alimento con nosotros? ¿Cómo vamos a encontrar el sentido de los días de esta vida de sufrimiento, de valle de lágrimas, de dolor? ¿Cómo le vamos a responder a esta pobre gente que camina en el mundo como ovejas sin pastor, o confundidas con malos y pseudos pastores, o lobos que se disfrazan de serlo y no lo son? Esta gente que pregunta, ¿por qué el mal en el mundo? ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, permite el mal en el mundo? ¿Dónde está Dios? A todas estas interrogantes, la respuesta la tiene únicamente la Iglesia Católica. Sí, porque es en esta barca, en esta iglesia, donde se da de comer la auténtica palabra de Dios. Cuando los discípulos dicen a Jesús que la gente tiene hambre, Él respondió así: denles ustedes de comer. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si los apóstoles no tienen dinero, no tienen medios, y así se lo hacen ver ellos mismos al Señor, porque entienden literalmente esta orden. Mas Jesús está hablando en el sentido espiritual. Cuando oramos a Dios por tantas miserias actuales, Él nos pide que caigamos en cuenta de estas hambres que hoy en el mundo azotan a los hombres, para abrir el corazón, sí, pero también para devolver a las gentes hundidas en la tribulación, en las depresiones, en las desesperanzas, las ganas de vivir. Por ejemplo, al que tiene ganas de suicidarse, al que ha perdido el sentido de los días de su vida. Y muchos de estos son jovencitos porque están metidos en las drogas, porque están envueltos en los vicios, porque no tienen quienes les tiendan la mano, los acojan con cariño y los vean con compasión. Tenemos que gritar a esta multitud que camina como oveja sin pastor: atención, Dios existe, Deus Caritas es, Dios es amor, y este Dios nos quiere felices. ¿Que se van a reír de nosotros? Pues generalmente esto es lo que nos hace
echarnos para atrás. Y es una tentación que el enemigo nos presenta a lo inmediato para que nos acobardemos. Pero no importa. El verdadero problema no es que se rían de nosotros. Nosotros tenemos que seguir insistiendo a tiempo y a destiempo, aun cuando seamos abucheados. Tanto hablar sobre la contracepción, contra la ideología de género, contra el aborto, la ordenación de las mujeres. Pero preguntémonos, ¿es este el pan que satisface a las generaciones y a las multitudes de hoy? No, hermanos, ¿saben por qué? Porque estas ideologías a favor del aborto, de la ordenación de las mujeres, de la ideología de género, del casamiento entre el mismo sexo, son panes envenenados que lo que hacen es matarnos, quitarnos la verdadera felicidad y desorientarnos y enceguecernos para que nos perdamos eternamente. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que este mundo necesita? Porque camina como ovejas descarriadas. Necesita buenos y valientes pastores que nos hablen de Dios. Y que no solamente nos hablen de palabra, que nos hablen con sus actitudes, con su modo de vida. Amén.